Tres hombres viajan a 3.500 kilómetros por hora, a 300.000 kilómetros del hospital más cercano, de la cocina más cercana, de la fuente de aire respirable más cercana. El 13 de abril de 1970, un tanque de oxígeno explota dentro del Apolo 13 y la misión para caminar sobre la Luna se convierte en otra cosa completamente distinta. Una lucha por sobrevivir el tiempo suficiente para caer de vuelta hacia la Tierra. El mundo observa. La NASA calcula. Y dentro de una nave destrozada con energía que falla, agua que falla y un nivel de dióxido de carbono que trepa hacia lo letal, Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise tienen que comer. Lo que comen y cómo lo comen no es lo que imaginas. El Apolo 13 despega el 11 de abril de 1970 desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy en Florida. La tripulación, el comandante James A. Lovell Jr., el piloto del módulo de comando John L. Swigert Jr. y el piloto del módulo lunar Fred W. Haise Jr., tiene destino las tierras altas de Framauro en la Luna. El plan de misión es preciso. 388.000 kilómetros de viaje, un alunizaje en el tercer día, operaciones en la superficie, recolección de muestras y un regreso a la Tierra el 17 de abril. El manifiesto de alimentos está calibrado al gramo. La NASA lleva alimentando astronautas en el espacio desde 1961 y en 1970 el programa de alimentación tiene 9 años de historia y es considerablemente más sofisticado que cuando John Glenn exprimía puré de manzana de un tubo de aluminio en la Friendship 7. El programa Apolo utiliza 3 categorías de alimentos: artículos termoestabilizados, procesados con calor y sellados en bolsas flexibles, artículos rehidratables que están liofilizados y requieren la adición de agua caliente o fría, y artículos en envase húmedo que no requieren preparación alguna. Los objetivos calóricos para cada astronauta oscilan entre 2.500 y 2.800 calorías por día. Los menús rotan en un ciclo de 4 días para que ningún astronauta coma la misma comida 2 veces en los primeros 4 días. La comida está almacenada en el módulo de comando, Odyssey, y en el módulo lunar, Aquarius, diseñado para sostener a 2 hombres durante 45 horas en la superficie lunar, no a 3 hombres durante 4 días en el vacío del espacio profundo. El 13 de abril a las 21:07 del tiempo transcurrido de misión, 55 horas y 54 minutos después del lanzamiento, Swigert agita los tanques de oxígeno en el módulo de servicio. El tanque 2 explota. El estruendo resuena a través del casco. Lovell mira por la ventana y ve gas escapando al espacio. Reporta a Houston con una frase que se convierte en el mayor eufemismo en la historia de los vuelos espaciales tripulados. Houston, hemos tenido un problema. Desde ese momento todo cambia. La energía cae a niveles críticos. El módulo de comando, que contiene el suministro principal de alimentos, debe apagarse casi por completo para preservar las baterías necesarias para el reingreso. La tripulación se traslada al módulo lunar. El Aquarius se convierte en un bote salvavidas. Y el suministro de comida, el suministro de agua, el calor, la luz, todo debe racionarse con una precisión que los ingenieros en tierra calculan en tiempo real, con reglas de cálculo y desesperación pura. Lo que la tripulación del Apolo 13 come realmente durante los siguientes 4 días es una historia de ingeniería, resistencia y los límites absolutos de lo que el cuerpo y la mente humana pueden soportar. Y lo que realmente comieron, empezando por el número 1, cambiará para siempre la forma en que los ves. Número 1. Cuadrados de bacon. El primer alimento que consume la tripulación del Apolo 13, después de la explosión, no es una ración de supervivencia. No es pasta de proteína de emergencia ni nutrición comprimida de uso militar. Es bacon. Específicamente, es un cuadrado del tamaño de un terrón de azúcar hecho de cerdo real, cocinado, liofilizado y comprimido en un cubo compacto. El cuadrado de bacon es, en 1970,
uno de los alimentos más populares de todo el catálogo de comida del programa Apolo. Los astronautas los comen desde el Apolo 7 en 1968 y las tripulaciones los califican constantemente por encima de casi todo lo demás en el menú. En las horas inmediatamente posteriores a la explosión, antes de que Houston comprenda plenamente la gravedad de lo que ha ocurrido, la tripulación sigue comiendo según el horario establecido. Lovell mete la mano en el compartimento de almacenamiento de alimentos y lo primero que agarra es el paquete de cuadrados de bacon. Lo come en la oscuridad. Todavía no sabe si va a sobrevivir las próximas 87 horas. El cuadrado de bacon no requiere agua, no requiere calor y no requiere energía. Es, completamente por accidente, el alimento perfecto para una nave espacial que se está quedando sin las tres cosas. Número 2. Agua racionada a 180 mililitros al día. El agua no es comida, pero a bordo del Apolo 13, después de la explosión, el agua se vuelve más crítica que cualquier alimento individual. Porque sin agua, los alimentos rehidratables, que constituyen la mayor parte del menú de la tripulación, directamente no pueden consumirse. El consumo normal de agua en el programa Apolo ronda los 1.900 mililitros por tripulante al día. Tras el fallo del módulo de servicio, el control de misión calcula que el suministro de agua del módulo lunar, diseñado para 2 hombres durante 45 horas, debe sostener ahora a 3 hombres durante aproximadamente 90 a 100 horas. La decisión se toma el 14 de abril, aproximadamente 35 horas después de la explosión. Las raciones de agua se reducen a 180 mililitros por hombre al día. 6 onzas líquidas, menos que una taza de café estándar. Aproximadamente 1/10 parte de la ingesta mínima diaria de agua recomendada para un hombre adulto en circunstancias normales. En el frío del Aquarius, las temperaturas dentro de la nave caen a 3 grados Celsius al apagarse los sistemas. La tripulación se deshidrata mientras tiembla de frío simultáneamente. Fred Hayes desarrolla una infección de riñón durante la misión, causada casi con certeza, en parte, por la deshidratación extrema. Lo hospitalizan durante semanas después del amerizaje. La ración de 180 mililitros lo enferma, pero también salva la misión, porque sin ella no queda agua para las operaciones de la nave el día del reingreso. Número 3. Tang de naranja rehidratado en frío. El Tang no es un invento de la NASA, a pesar de lo que sugieren las campañas de marketing de los años 60. Es un producto de General Foods Corporation, lanzado comercialmente en 1959. Pero la NASA lo adopta pronto y se convierte en uno de los sabores emblemáticos del programa espacial americano. En condiciones normales del Apolo, el Tang se prepara con agua caliente. El módulo de comando tiene un sistema de calentamiento de agua que puede alcanzar los 68 grados Celsius y se bebe como una bebida caliente, aproximadamente con la consistencia y la temperatura de un té ligero. Después de la explosión no hay agua caliente. El calentador de agua del Odyssey está apagado. La tripulación del Apolo 13 bebe Tang mezclado con agua fría. Agua que proviene del sistema de celdas de combustible del módulo lunar y llega a aproximadamente 7 grados Celsius. Tang frío a 3 grados de temperatura ambiente, en oscuridad casi total, con los niveles de dióxido de carbono subiendo. Los controladores de misión en tierra llevan un registro cuidadoso de cada sobre consumido, anotándolo contra la ración de agua. El Tang contiene una cantidad significativa de ácido ascórbico, vitamina C, y la preparación con agua fría, aunque desagradable, aporta aproximadamente 60 miligramos por ración. En una situación donde la tripulación está nutricionalmente comprometida y físicamente al límite, es, sin ninguna ironía, una de las cosas nutricionalmente más completas que consumen durante toda la crisis. Número 4. Pavo con salsa de manzana termoestabilizado. El pavo con salsa de manzana está en el menú preplanificado para el tercer día de misión, que cae directamente dentro de la ventana de crisis.
Es una comida termoestabilizada, lo que significa que ha sido cocinada y luego sellada en caliente en una bolsa retortable flexible, la misma tecnología básica usada en las raciones MRE militares. No se necesita agua, no se necesita calor. La bolsa simplemente se abre y el contenido se consume directamente, en la oscuridad, a 3 grados Celsius, por un hombre que lleva 3 días con la misma ropa y que no sabe con certeza si las matemáticas que están calculando en Houston lo traerán de vuelta vivo. El pavo con salsa de manzana está diseñado para comerse con cuchara, lo que en microgravedad significa comer con extrema precaución, porque cada glóbulo de comida que flota por la cabina es un potencial cortocircuito eléctrico si alcanza el panel equivocado. Después de la explosión, la tripulación no puede permitirse ese riesgo. Comen despacio, metódicamente, raspando cada bolsa hasta dejarla limpia. Jim Lovell, en sus memorias, describe el pavo como uno de los pocos momentos genuinamente reconfortantes de toda la crisis. No porque supiera especialmente bien a 3 grados Celsius en la oscuridad, sino porque era normal. Era una comida de verdad. En una situación donde casi nada era reconocible, el sabor familiar del pavo le recuerda que todavía es un ser humano con un hogar al que volver. Número 5. Galletas de fruta comprimidas. Las galletas de fruta comprimidas son lo que la NASA llama alimento de mordisco, diseñadas específicamente para consumirse de un solo bocado, sin generar migas. La física de las migas en el espacio no es una incomodidad menor. Una miga flotante puede inhalarse, puede alcanzar el ojo, puede introducirse en un conector eléctrico y causar un fallo de sistema. Desde el Gemini 3, en 1965, cuando John Young introduce en secreto un sándwich de corned beef y casi provoca un incidente de seguridad con las migas resultantes, la NASA tiene reglas muy estrictas sobre qué formas de alimento pueden consumirse en el espacio. Las galletas de fruta del Apolo 13 están hechas con una mezcla comprimida de fruta deshidratada, dátil, coco y nueces, ligadas con jarabe de glucosa y prensadas en rectángulos de aproximadamente 4 centímetros. Cada una aporta entre 40 y 50 calorías. Se pueden comer con guantes puestos. No requieren luz para localizarse en el paquete. Son, en términos puramente operacionales, el alimento más seguro que existe a bordo. Durante los 4 días de crisis, las galletas de fruta se convierten en el alimento de facto de las horas nocturnas. Cuando la tripulación intenta dormir por turnos y no quiere encender la linterna para localizar algo más elaborado. Hayes, que tiene las raciones de turno de noche, come más galletas de fruta que ningún otro miembro de la tripulación. Se las ingiere en silencio, en la oscuridad, escuchando los crujidos del metal frío contrayéndose a su alrededor. Número 6. Caldo de pollo rehidratado. El caldo de pollo en el programa Apolo existe en forma de polvo liofilizado, envasado en una bolsa de plástico con una válvula de acceso de agua. En condiciones normales, el astronauta conecta la bolsa al sistema de agua caliente del módulo de comando, la agita durante 30 segundos y bebe el caldo directamente desde la bolsa a través de una pajita. El resultado es funcionalmente idéntico a un caldo de pollo instantáneo de supermercado, con una concentración de sodio diseñada para compensar la tendencia del cuerpo en microgravedad a redistribuir los fluidos hacia la parte superior del torso. Después de la explosión, la preparación del caldo de pollo se convierte en un ejercicio de precisión milimétrica. Sin agua caliente, el polvo no se disuelve completamente en agua fría. Deja grumos en suspensión que bloquean parcialmente la pajita. Swigert pasa varios minutos amasando la bolsa entre las manos para generar suficiente calor-fricción y disolver los sedimentos. En la cabina a 3 grados Celsius, sus manos se entumecen a mitad del proceso. Lo que en ningún informe oficial de la NASA se menciona explícitamente, pero que los testimonios posteriores de la tripulación dejan claro. El caldo de pollo tibio, incluso a temperatura apenas superior a la del agua fría, es lo más cercano a calor real que los 3 hombres sienten durante casi 90 horas.
Swigert dice en una entrevista de 1975 que cerró los ojos mientras lo bebía e intentó convencerse de que estaba en casa. Número 7. Gelatina de naranja. La gelatina de naranja es uno de los artículos del menú Apolo que más frecuentemente sorprende a las personas cuando se enteran de su existencia. No es gelatina en el sentido convencional. No puede gelificarse en microgravedad de la manera en que lo hace en la Tierra, donde la gravedad ayuda a la estructura coloidal a asentarse y solidificarse. En cambio, la versión espacial es una mezcla de gelatina en polvo y agentes estabilizantes que, al rehidratarse, produce una sustancia de consistencia similar a un pudín espeso, comestible con cuchara, suficientemente cohesiva para no flotar en glóbulos por la cabina y con un sabor que los astronautas del Apolo describen uniformemente como artificialmente dulce pero tolerable. El problema durante la crisis del Apolo 13 es el mismo que con el caldo de pollo. Sin agua caliente, la gelatina no se rehidrata correctamente. Con agua a 7 grados Celsius, la mezcla queda granulosa y parcialmente disuelta, con una textura que Lovell describe en sus memorias como arena húmeda con sabor a naranja. Pero contiene azúcar, glucosa real, y en un momento en que la tripulación está racionando calorías y sus niveles de energía están cayendo, incluso la glucosa procedente de una bolsa de gelatina mal rehidratada es fisiológicamente relevante. Se come de todas formas, completa, raspando los gránulos del fondo de la bolsa con el extremo de la cuchara, en silencio, con las manos entumecidas. Llevamos 7 comidas. Quedan 13. Y las que vienen ahora son las que los manuales de la NASA nunca planificaron, porque nadie había planificado para esto. Número 8. Pan de maíz comprimido. El pan de maíz del programa Apolo no guarda ningún parecido con el pan de maíz casero que se hornea en una sartén de hierro fundido. Es una preparación industrial comprimida en rectángulos densos, con una humedad residual del 3% para evitar el crecimiento microbiano durante los 12 días de misión y para eliminar cualquier posibilidad de generación de migas. Cada rectángulo pesa aproximadamente 28 gramos y aporta 110 calorías, carbohidratos complejos principalmente, con una pequeña cantidad de proteína vegetal y grasa saturada procedente del mantequilla deshidratada incorporada a la masa antes del prensado. En las condiciones normales del vuelo, el pan de maíz comprimido se consume en el desayuno, típicamente acompañado de huevos revueltos, rehidratados y jugo de fruta. Es la comida que más se parece a un desayuno terrestre dentro del catálogo Apolo, y los astronautas tienden a valorarla por esa razón concreta. No por su calidad intrínseca, que es mediana, sino por lo que representa: normalidad, rutina, mañana. Durante la crisis del Apolo 13, la tripulación come pan de maíz comprimido en la oscuridad del módulo lunar, sin huevos, sin jugo, sin mesa, sin hora fija. Lo comen cuando recuerdan que deben comer, porque el hambre, en situaciones de estrés extremo, a menudo desaparece como señal fisiológica confiable y debe sustituirse por disciplina consciente. Hayes, en su testimonio ante la NASA tras el amerizaje, menciona específicamente el pan de maíz como algo que comió sin apetito pero con determinación. Sabía que su cuerpo lo necesitaba aunque no lo pidiera. Número 9. Brownie de chocolate. El brownie de chocolate del programa Apolo es técnicamente una torta húmeda termoestabilizada, en la terminología oficial de la NASA, lo que significa que ha sido horneada, cortada en porciones individuales y sellada en una bolsa retortable, sin ningún proceso de deshidratación adicional. Tiene la consistencia de un brownie denso y ligeramente gomoso, con un contenido de humedad cercano al de su equivalente terrestre. Es uno de los pocos alimentos del catálogo Apolo que realmente sabe, de forma casi indistinguible, a su versión en la Tierra. Este detalle es importante. En el espacio,
el sentido del gusto se ve alterado. La redistribución de fluidos corporales hacia la parte superior del torso en microgravedad produce una congestión nasal crónica similar a la de un resfriado leve. Y dado que el gusto depende en gran medida del olfato, los astronautas frecuentemente reportan que los alimentos en órbita saben menos intensamente de lo que deberían. El brownie de chocolate, con su grasa de cacao y su contenido de azúcar relativamente elevado, atraviesa esa atenuación gustativa mejor que la mayoría de los alimentos del menú. Durante la crisis, con la temperatura de la cabina a 3 grados, el brownie se endurece hasta tener la textura de una tableta de chocolate refrigerada. La tripulación lo come así de todas formas. Lovell comenta en una entrevista posterior que fue el momento en que más claramente pensó en su casa, en Ohio, en su mujer Marilyn, en sus 4 hijos. El sabor del chocolate, incluso frío, incluso en el interior de una nave que podría matarlo, le resultó completamente familiar. Y esa familiaridad, dice, fue simultáneamente reconfortante y devastadora. Número 10. Atún con mayonesa en bolsa. El atún con mayonesa es uno de los artículos termoestabilizados del catálogo Apollo. Sellado en bolsa retortable, consumible sin preparación, apto para comerse directamente con una cuchara pequeña de titanio. La formulación es sorprendentemente cercana a la de una lata de ensalada de atún comercial. Atún de aleta amarilla en aceite vegetal parcialmente delenado, mezclado con una emulsión de mayonesa estabilizada para resistir las fluctuaciones de temperatura del vuelo espacial. Aporta aproximadamente 180 calorías por ración y una cantidad de proteína, 22 gramos, que lo convierte en una de las fuentes proteicas más densas del menú completo del Apolo 13. La proteína es crítica en este contexto específico. Bajo estrés físico y psicológico extremo, el cuerpo acelera el catabolismo muscular, descompone tejido muscular para obtener aminoácidos que puede usar como combustible de emergencia. Los 3 astronautas están sometidos a frío sostenido, privación de sueño, deshidratación y tensión psicológica de intensidad difícil de cuantificar. Sin proteína adecuada, su capacidad de funcionar cognitivamente, de hacer los cálculos, de ejecutar los procedimientos, de comunicarse con Houston sin errores, se ve comprometida. El atún con mayonesa frío a 3 grados en una bolsa de plástico que debe manipularse con dedos entumecidos no es, por ningún criterio estético, una experiencia gastronómica. Pero es lo que realmente mantiene los cuerpos de estos 3 hombres funcionando en los momentos más críticos de la crisis. Lo que NASA llama sustento y lo que en cualquier otro contexto llamaríamos simplemente supervivencia. Número 11. Puré de papas deshidratado. El puré de papas del programa Apolo es un polvo fino de color crema, liofilizado a partir de papas cocidas reales, envasado en porciones individuales de aproximadamente 55 gramos cada una. En condiciones normales, la rehidratación requiere agua caliente a al menos 60 grados para que el almidón se rehidrate correctamente y produzca una textura suave y homogénea. El resultado, según las evaluaciones de palatabilidad realizadas por el Centro de Investigación de NATIC del Ejército de los Estados Unidos para la NASA, es aceptable, pero claramente inferior al puré de papas preparado con leche y mantequilla. Durante la crisis del Apolo 13, la rehidratación se intenta con agua a 7 grados Celsius. El resultado es un desastre texturalmente. El polvo no se disuelve completamente. Los gránulos más grandes permanecen como esferas semisólidas en una base líquida turbia, que se parece vagamente al puré original, pero que tiene la consistencia de mortero húmedo. La tripulación lo agita durante varios minutos intentando mejorar la disolución. El resultado mejora marginalmente. Lo que hace que este ítem sea significativo no es su calidad, es su temperatura. El agua de rehidratación a 7 grados es la más fría disponible en la nave. El puré resultante llega a la boca a una temperatura que los astronautas describen como
como comer nieve. En un módulo lunar a 3 grados de temperatura ambiente, ingerir algo a temperatura aún más baja produce escalofríos visibles. Hayes, ya luchando contra su infección de riñón en desarrollo, come su ración en silencio, cucharada a cucharada, sin comentario. Número 12. Mezcla de frutos secos y pasas. La mezcla de frutos secos y pasas del programa Apolo no lleva ese nombre en los documentos de la NASA. Se denomina oficialmente mezcla de trail mix termoestabilizada tipo A y contiene nueces, pasas Thompson sin semillas, chips de coco tostado y cacahuetes españoles tostados en aceite. No requiere preparación, no requiere agua, no requiere luz. Se introduce la mano en el paquete y se toman porciones del tamaño adecuado para consumirse de un solo bocado, sin migas, sin residuos líquidos, sin riesgo de flotación. Este es, junto con los cuadrados de bacon, el alimento que más perfectamente se adapta a las condiciones de emergencia del Apolo 13, y no por ninguna previsión especial del equipo de nutrición de la NASA, sino por pura coincidencia operacional. Las propiedades que hacen útil a la mezcla de frutos secos en una excursión de montaña: densidad calórica, portabilidad, ausencia de necesidad de preparación, resistencia a las temperaturas extremas, son exactamente las mismas propiedades que la hacen útil en una nave espacial averiada a 300.000 kilómetros de la Tierra. La ironía es completa. Mientras los ingenieros de Houston trabajan con tecnología de vanguardia de 1970 para resolver uno de los problemas de ingeniería más complejos jamás enfrentados, parte de lo que mantiene con vida a los 3 astronautas es funcionalmente idéntico a lo que un excursionista llevaría en el bolsillo de su chaqueta. Número 13. Naranja deshidratada en segmentos. Los segmentos de naranja deshidratada son un artículo de fruta procesada que la NASA incluye en el menú Apolo, principalmente como fuente de vitamina C y como alivio psicológico de la monotonía del menú. Son dulces, tienen un sabor reconocible, y su textura masticable los hace satisfactorios de una manera que los polvos rehidratados no logran. Cada segmento contiene entre 8 y 12 calorías. Una porción típica es de 4 a 6 segmentos, lo que aporta entre 32 y 72 calorías. Insuficiente como comida autónoma, pero valioso como complemento energético entre comidas principales. Los segmentos de naranja no requieren preparación. Pueden comerse con guantes. Son lo suficientemente firmes en su estado deshidratado para no fragmentarse en migas cuando se manipulan. Y tienen otra propiedad que ningún documento oficial de la NASA menciona, pero que resulta ser relevante en las condiciones del Apolo 13. Su acidez residual estimula la producción de saliva, lo que proporciona un alivio momentáneo a la sensación de boca seca producida por la deshidratación crónica. Fred Hayes, en sus testimonios posteriores, menciona los segmentos de naranja como el alimento que comía para sentirse humano durante las horas más oscuras de la crisis. No para nutrirse, no por hambre, sino porque el sabor ácido y dulce de la naranja era una cosa específicamente viva, específicamente terrestre, en un entorno que cada hora que pasaba se sentía más irreal. Número 14. Salchicha de Viena en lata retortable. Las salchichas de Viena son quizás el elemento más sorprendente del menú completo del Apolo 13, cuando la gente las descubre. No porque su existencia sea improbable, sino porque sugieren un nivel de normalidad doméstica que resulta incongruente con el contexto. La salchicha de Viena en el catálogo Apolo es funcionalmente idéntica a su equivalente comercial. Cerdo y pollo molidos, emulsionados con especias, curados en sal, cocidos a temperatura controlada y envasados en una bolsa retortable flexible con una pequeña cantidad de líquido de conservación. Se comen frías, directamente de la bolsa, con los dedos o con la cuchara de titanio. En la oscuridad del módulo lunar a 3 grados Celsius, su temperatura de consumo ronda los 5 grados, la temperatura de un refrigerador casero. Son blandas, saladas y completamente desprovistas de cualquier cualidad que podría llamarse memorable en condiciones normales. Pero contienen sodio en cantidades significativas
aproximadamente 400 miligramos por porción, y ese sodio es fisiológicamente importante para la retención hídrica en hombres que están perdiendo agua corporal a una velocidad que los médicos de vuelo en Houston monitorean con preocupación creciente. La salchicha de Viena es la comida que ninguno de los 3 astronautas menciona en sus memorias con ningún tipo de afecto. No hay historia de consuelo aquí. No hay momento de humanidad reconocida. Es simplemente proteína y sodio consumidos por necesidad en la oscuridad. Lo que a veces significa la supervivencia. Hacer lo necesario sin que sea hermoso. Número 15. Tostadas Melba. Las tostadas Melba son una de las soluciones más elegantes al problema de las migas en el espacio, lo que las hace notables precisamente porque su elegancia es completamente accidental. La tostada Melba original es un producto inventado en 1897 por el chef Auguste Escoffier para la soprano australiana Den Nelly Melba durante su convalecencia en el Hotel Savoy de Londres. Es extraordinariamente delgada, menos de 4 milímetros de grosor, y extremadamente seca, con un contenido de humedad tan bajo que cuando se rompe, produce fragmentos que inmediatamente se desintegran en polvo, en lugar de en migas cohesivas de tamaño problemático. En la física de la microgravedad, este comportamiento es exactamente lo que se necesita. Un trozo de pan normal, al romperse, genera fragmentos de entre 2 y 8 milímetros que flotan de forma autónoma en la cabina durante horas. La tostada Melba, al fragmentarse en polvo, produce partículas tan pequeñas que la ventilación del sistema de filtrado de aire las captura casi de inmediato. La NASA la adopta en el programa Apolo precisamente por esta propiedad física. Durante la crisis del Apolo 13, la tostada Melba es uno de los alimentos que la tripulación puede consumir sin preocupación adicional en las condiciones de oscuridad y frío. No requiere agua, no requiere luz, no requiere calor, y su densidad calórica, aproximadamente 120 calorías por cada 30 gramos, es suficiente para mantener los niveles de glucosa entre las comidas principales en hombres cuyas reservas metabólicas están siendo consumidas por el estrés fisiológico sostenido. Número 16. Camarones cóctel termoestabilizados. Los camarones cóctel son, sin ninguna duda, el ítem más opulento del catálogo completo de alimentos del programa Apolo, y su presencia en el menú del Apolo 13 es el resultado de una política deliberada de la NASA de incluir alimentos que los astronautas consideren de alta calidad como medida de moral y motivación. Son camarones reales, Penaeus setiferus, camarón blanco del Golfo de México, cocidos, pelados, desmenados y envasados en bolsas retortables con una salsa de tomate y rábano picante ligera, con un pH ajustado para la estabilidad a temperatura ambiente durante 12 días. En condiciones normales del vuelo, los camarones cóctel se consumen como aperitivo antes de la cena principal, siguiendo un protocolo de comida que, en cierta manera, replica la estructura de una cena convencional: aperitivo, plato principal, postre. La NASA diseña los menús Apolo con esta estructura de forma deliberada. La familiaridad cultural de la secuencia de comida tiene un efecto estabilizador sobre el estado psicológico de las tripulaciones en vuelos de larga duración. Durante la crisis del Apolo 13, los camarones cóctel se comen sin protocolo, sin secuencia, sin aperitivo previo ni postre posterior. Se comen porque están en el paquete de raciones del día y porque la tripulación necesita calorías. La salsa de rábano picante, a 3 grados de temperatura, está casi solidificada en el fondo de la bolsa. Lovell la raspa con la cuchara y la mezcla con los camarones. En una entrevista de 1994, dice que fueron, objetivamente, los mejores camarones que jamás ha comido. No porque fueran extraordinarios, sino porque estaba vivo para comérselos. Número 17. Ensalada de pollo con pasta. La ensalada de pollo con pasta es uno de los artículos del menú Apolo que más trabajo de desarrollo requirió en los laboratorios de alimentos del Centro de Investigación de Natick. El desafío técnico es doble. Primero,
mantener la integridad estructural de la pasta durante el procesado térmico, sin que se convierta en una masa blanda uniforme. Segundo, garantizar que el pollo, deshuesado, cocido y desmenuzado, mantenga una textura reconocible como carne y no como pasta de proteína homogénea después del tratamiento térmico y el almacenamiento a temperatura ambiente durante 12 días. La solución implica el uso de pasta con alta proporción de sémola de trigo duro, que mantiene mejor su estructura durante el procesado, y pollo procesado a temperatura mínima efectiva de esterilización para preservar la máxima textura posible. El resultado final, según las evaluaciones de palatabilidad, es pasta ligeramente sobrecocida con trozos de pollo de textura variable. No es alta cocina, pero es reconociblemente lo que dice que es en la etiqueta. Durante la crisis, la ensalada de pollo con pasta a 3 grados Celsius tiene la consistencia de una pasta fría de la nevera al día siguiente de haberla cocinado. Firme, un poco densa, con el almidón parcialmente retrogradado. Es lo que Fred Hayes come en lo que los registros de emisión identifican como su última comida completa antes del amerizaje. La come lentamente, con fiebre. Termina la bolsa. Número 18. Mantequilla de cacahuete en bolsa. La mantequilla de cacahuete es un artículo de emergencia nutricional en el más literal de los sentidos. Fue añadida al catálogo Apolo precisamente porque su densidad calórica es excepcionalmente alta, aproximadamente 590 calorías por 100 gramos, y porque no requiere absolutamente ninguna preparación, ningún agua, ningún calor, ninguna luz. Se introduce la cuchara, se extrae la mantequilla, se come. En términos de calorías por gramo de complejidad operacional requerida, es el alimento más eficiente de todo el menú. El problema de la mantequilla de cacahuete en microgravedad es su adherencia. Se pega a la cuchara, se pega a los dientes, se pega al interior de la bolsa de manera que extraer completamente el contenido requiere un trabajo considerable con la cuchara y produce inevitablemente pequeñas cantidades de mantequilla de cacahuete flotante. No en cantidad suficiente para representar un peligro eléctrico real, pero sí suficiente para que las superficies cercanas queden ligeramente impregnadas de un olor a cacahuete que persiste en la cabina durante días. Swigert come la ración de mantequilla de cacahuete durante las horas más oscuras de la noche del día 3. La noche en que los ingenieros de Houston están calculando si la trayectoria de retorno funcionará, si habrá suficiente energía para el reingreso, si el escudo térmico, que podría haber sufrido daños en la explosión, aguantará. Swigert no sabe los resultados de esos cálculos todavía. Come la mantequilla de cacahuete en silencio, en la oscuridad, con 300.000 kilómetros de vacío absoluto a su alrededor. Número 19. Pudín de chocolate. El pudín de chocolate del programa Apolo es un artículo termoestabilizado, cocinado, esterilizado y sellado en una bolsa retortable, con una consistencia similar a la de un mousse denso o un pudín comercial de tarro. Contiene chocolate en polvo alcalinizado, azúcar, leche deshidratada, almidón modificado de maíz y una cantidad menor de mantequilla deshidratada. En temperatura ambiente terrestre es suave y cremoso. A 3 grados Celsius en el interior del módulo lunar es firme, casi sólido, como una tableta de chocolate con leche ligeramente ablandada. El pudín de chocolate es el único artículo del menú del Apolo 13 que los 3 tripulantes identifican, en sus testimonios posteriores independientes, como algo que comieron conscientemente para obtener consuelo emocional, además de nutrición. No está en el horario de comidas del día en que Lovell lo consume. Lo abre fuera del ciclo planificado, en un momento de silencio entre comunicaciones con Houston, y lo come despacio, en la oscuridad, mientras la nave navega a través de la noche del espacio hacia el lado iluminado de la Tierra. El chocolate contiene teobromina y pequeñas cantidades de cafeína, estimulantes suaves que en las condiciones de privación de sueño y estrés de la tripulación tienen un efecto fisiológico real, no solo psicológico. Pero ninguno de los 3 astronautas lo come por sus propiedades estimulantes.
Lo comen porque sabe a algo que reconocen. Y en ese momento, reconocer algo es suficiente. Número 20. La última comida antes del reingreso. Pavo, tostadas y jugo de naranja. El 17 de abril de 1970, aproximadamente 2 horas antes de que el módulo de comando Odyssey sea reactivado para el reingreso atmosférico, la tripulación del Apolo 13 come su última comida en el espacio. Es en todos los sentidos que importan, la comida más significativa de las 20. No por lo que contiene, sino por lo que representa. El pavo termoestabilizado, las tostadas Melba, el tang de naranja, esta vez preparado con agua apenas ligeramente más cálida que las anteriores, porque algún sistema menor ha sido reactivado. Comen en silencio. No hay conversación registrada en los transcriptos de misión durante esa comida. Lo que ninguno de los 3 hombres sabe en ese momento con certeza absoluta es si el escudo térmico del módulo de comando, que estuvo expuesto durante 4 días al espacio tras la explosión del módulo de servicio adyacente, ha sufrido daños estructurales invisibles. El reingreso atmosférico somete el escudo a temperaturas de 2760 grados Celsius. Si hay daño, no habrá supervivientes. Esta es la posibilidad que Mission Control no ha podido descartar completamente. Y los 3 astronautas lo saben. Comen el pavo. Comen las tostadas. Beben el tang. A las 12:07 del 17 de abril de 1970, el Odyssey entra en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico. Hay 87 segundos de silencio de radio, el período de apagón normal durante el reingreso. Los 87 segundos se extienden más. Mission Control permanece en silencio. Luego, a los 141 segundos, 54 segundos más de lo esperado, la voz de Swigert llega desde el Pacífico. Ok, Joe. El escudo ha aguantado. Los paracaídas se abren. El módulo aterriza en el agua a las 12:07:44. Los 3 hombres están vivos. La última comida que comen antes de ese momento es, en los archivos de la NASA, simplemente menú del día 6, comida C. En cualquier otra lectura posible, es la comida que precede a la decisión más importante de sus vidas, la de confiar que la ingeniería ha hecho lo suficiente, que las matemáticas son correctas, que van a casa. Y lo que realmente comieron, pavo frío, tostadas secas, tang sin azúcar a temperatura de refrigerador, es exactamente eso. Es suficiente. Es suficiente para seguir adelante. Lo que el Apolo 13 nos dice sobre la comida, no es sobre la comida en absoluto. Es sobre lo que significa mantenerse humano cuando las condiciones exigen que dejes de serlo. En 300.000 kilómetros de oscuridad, a 3 grados Celsius, con 180 mililitros de agua al día y la posibilidad real de no volver a casa, 3 hombres continúan comiendo. No siempre con hambre, no siempre con placer, no siempre con esperanza verificable. Lo hacen porque el cuerpo necesita combustible para pensar, y pensar con precisión es la única herramienta que les queda. La comida en el Apolo 13 no salvó la misión. La ingeniería salvó la misión. Pero la comida mantuvo los cuerpos y las mentes en condiciones de ejecutar esa ingeniería. Y hay algo en eso, en la insistencia biológica de comer incluso al borde del abismo, que dice algo sobre lo que somos fundamentalmente. Criaturas que, ante lo irremediable, siguen alcanzando la siguiente bolsa. Si quieres profundizar más, las recetas reales, las fuentes originales y 75 comidas olvidadas más del programa espacial, lo hemos reunido todo en un único libro. El enlace está en la descripción. Hasta la semana que viene.